¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Muy buenas a todas y a todos los jóvenes soñadores que nos están escuchando, sintonizando a través de la 106.9 FM Red San José Radio o a través de la liga Encuentro con la Verdad Radio.com. Este es el programa de Jóvenes Soñadores. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes @Jóvenes Soñadores Media o Jóvenes Soñadores Podcast en nuestras redes como Instagram, YouTube, Facebook, Spotify y TikTok. Bueno, nada más como pequeño sponsor, acuérdense, y si no lo saben pues les comento que estamos subiendo una serie de la Biblia en los YouTube Shorts, en el canal de YouTube, que consiste en leer la Biblia y meditarla en 6 meses, pero completa, o sea, en 6 meses. Y cada día estamos subiendo un video comentando pues, lo que toca con respecto al plan que se está llevando a cabo. Ahorita, pues bueno, vamos en el libro de Proverbios. Y si les interesa, pues véanlo y métanse. Y bien, seguramente ya han escuchado el bloque o los primeros 2 bloques de Ana Paula que tratan de la Eucaristía. Entonces, esto a mí me inspira a hablarles hoy de la oración, acerca de la oración. También porque hace poquito estoy buscando trabajo y me entrevisté con una escuela y di una clase muestra y la clase muestra trató acerca de la oración. Entonces quería compartirles pues lo mismo que había preparado para la clase aquí en el programa, de un modo que les pueda interesar. Ya hemos hablado de la oración, creo que fue literalmente uno de los primeros programas o están cerca de los primeros programas de este podcast. Ahorita llevamos quizás más de 200 capítulos, no sé. Sin embargo, creo que es buen momento para retomar la oración, viéndola también en una perspectiva más quizás como de adoración, por lo que se refiere a la Eucaristía. Y qué mejor hablar de esto hoy, el día del Corpus, el Corpus Christi que estamos celebrando hoy, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la Eucaristía, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Entonces voy a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué preguntas no han podido resolver a lo largo de la vida? Pero, ¿qué preguntas con respecto a la Iglesia, por ejemplo, o a Dios, o a los misterios de la vida? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué es trino? 3 personas y un solo Dios. ¿A qué se refiere ese misterio? Y bueno, no solamente era una pregunta la que les iba a hacer, vamos. Son varias. Bueno, de hecho, más bien es la pregunta de qué preguntas no se han podido responder. Entonces es una y varias. Como Dios, 1 y 3 personas. O, por ejemplo, quizás la del mal, ¿no? ¿Por qué sucede el mal en el mundo? Etcétera, etcétera. Bueno, hay tantos misterios en la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Etcétera. En parte, en Jóvenes Soñadores nos dedicamos a reflexionar, más que a responder, a dar una respuesta, porque las preguntas más grandes no tienen respuestas cortas, sino respuestas de un episodio o más, ¿no? Entonces nos dedicamos a dar como reflexiones acerca de todas estas preguntas. Sin embargo, en este episodio, más que quererte dar una respuesta acerca de estas preguntas, sí te quiero ofrecer la salida de cómo puede uno ahora sí que responder con base en su propia vida todas estas preguntas que no hemos podido responder. Y eso es con la oración. La oración es la clave que nos ayudará a llegar a distintas respuestas. Ya Ana Paula les habló específicamente acerca de un tipo de oración que es la adoración en la vida cristiana, la cual consiste en la Eucaristía. Bueno, dato curioso, la oración máxima por excelencia es la misa.
la fiesta de la Eucaristía, la mesa de la Eucaristía. Ese es el tipo de oración que mejor podríamos hacer o el que más beneficios podría tener. La misa. La Eucaristía es la oración por excelencia, así como también la liturgia de las horas. Vamos, cualquier liturgia católica, como es en comunidad, como tiene elementos de momentos personales, se vuelve la oración por excelencia. Entonces es la misa y la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es lo que rezan los consagrados, las consagradas, los sacerdotes, el librito en su breviario o diurnal, y rezan pues todo el tiempo, pero no es que ellos recen personalmente, sino que se unen en comunidad con todos los demás consagrados, sacerdotes, consagradas de todo el mundo. Y entonces al unísono rezan y continúan con la oración de Jesús en el huerto de los olivos. La hacen presente. Y es más, en ese momento cuando Jesús estaba rezando por todos nosotros, es ese mismo momento donde nosotros estaremos y estamos rezando con Él en el huerto. Es como si no hubiera tiempo, no hubiera pasado y futuro, ni futuro, solamente presente. Entonces, actualizamos el tiempo. Es un eterno presente para Dios. Si nosotros rezamos, rezamos por el pasado, por las cosas que sucedieron. Si nosotros rezamos, rezamos por las cosas que sucedieron en el futuro. Cuesta quizás un poquito entender esto porque diremos, ay, pero entonces me pasó una desgracia. ¿Cómo es posible que yo ahorita rece por esa desgracia? Bueno, digamos, lo que pasó, pasó. Sin embargo, la oración sí puede aplicar para ese momento para que de algún modo misterioso que no terminamos de comprender ilumine la oración ese evento del pasado. Y todavía lo que suceda en el cielo por ese evento pasado. Es un poco difícil entenderlo, pero yo creo que considerando que para Dios no hay tiempo y que para Dios todo es un eterno presente, se puede entender un poco, ¿no? Si estamos haciendo oración con Dios, por lo tanto, como es con Dios, entonces la oración también sucede, pues, de cierto modo, en un eterno presente, porque es con Dios. O es como si las palabras que están en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro las lleváramos hacia Dios. Pero bueno, antes de meternos a estas cuestiones más abstractas, quisiera definir, pues, qué es la oración y por qué nos ayuda a responder todas estas preguntas. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, la oración cristiana, literal, o sea, una parte entera dedicada a la oración es el centro de la vida cristiana, es el corazón de la vida cristiana, ¿no? Es el misterio de nuestra fe. La Iglesia profesa en el símbolo de los apóstoles y lo celebra en la liturgia sacramental para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. El misterio de la fe es lo que profesa la Iglesia, lo que celebra en la liturgia y lo que vive la Iglesia también al día a día. Y este misterio es, en parte, la relación. Porque dice, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Es la relación la que es la oración. El misterio es el misterio de la fe, sencillamente, ¿no? ¿Y cómo comprendemos el misterio de la fe y por lo tanto todos los misterios de la vida? En una relación con Dios, lo que se traduce en una oración. Palabras más sencillas, quizás aportes más sencillos, más lindos y muy profundos también. Santa Teresita del Niño Jesús decía que para ella la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Pues bien, la oración aquí tiene un elemento muy importante que puede que muchas veces lo estemos ignorando y es el corazón.
un movimiento del corazón, un impulso del corazón. Si no es con el corazón, ¿acaso es oración? No lo creo. Tal vez será una especie de ritual que ya no sea cristiano, porque lo que nos diferencia de las demás religiones es el amor. Es que somos la religión del amor. No somos tanto la religión de los sacrificios como del amor. La oración es un impulso de corazón y tiene que provenir de un corazón humilde y contrito. Porque si bien también es la oración, la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, tiene que provenir de un corazón siempre humilde y contrito. Toda petición tiene que provenir de un corazón humilde, porque si estamos llenos de orgullo, no sabemos qué pedir. Es más, quizás ni siquiera oramos. El resultado natural de un corazón humilde sería la oración, porque al ser humilde pedimos ayuda. Al ser humilde agradecemos a Dios. Al ser humilde lo alabamos. Al ser humilde pedimos por alguien más. Al ser humilde lo adoramos. Y aquí he dicho, sin más ni menos, los tipos de oración, los distintos tipos. La adoración, del cual ya probablemente Ana Paula refirió un poco. Alabanza, acción de gracias, intercesión, súplica o petición. Entonces, estos son los tipos de oración. Y algo muy curioso y bien bonito que dice también aquí el catecismo es que la oración es iniciativa de Dios, no es nuestra. La oración no es nuestra iniciativa. Si nosotros estamos orando es porque seguramente nos dejamos o nos hemos dejado convencer por Dios que Él nos estaba llamando primero, porque la iniciativa la tiene Dios. Entonces la oración termina siendo una respuesta, más que una iniciativa nuestra, es una respuesta del llamado incansable de Dios para llegar al encuentro de Él. Y es por medio de la oración nuestro canal que podemos hablar con Él. Por eso todas estas preguntas de la vida se resuelven. Y otras consideraciones que podría haber acerca de la oración es que, como les había dicho antes un poco, la Iglesia continúa con este misterio, con esta oración de Jesús en el huerto, por ejemplo. Es la Iglesia quien se une al sufrimiento de Dios por medio de la oración, porque amamos a Dios, porque estamos enamorados de Dios, y así como un novio con una novia hablan todos los días enamorados, así es la oración, quien se une a Cristo y le da continuidad a esa oración, porque como dice Jesús en esa oración del huerto, que sean todos uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces la oración une, la oración nos hace uno con Dios. Y pues bien, no sé si esta parte se cortó porque se durmió la computadora, pero básicamente era que el Papa Francisco nos pide dejarnos llevar por el Espíritu y hacerle un espacio a Él en nuestros corazones para que nosotros no seamos quienes controlemos nuestra oración o nuestras vidas o nuestras intenciones, sino dejarle entrar a Dios, dejar entrar a Dios. Y luego, por ejemplo, el Papa Benedicto nos cuenta que rezar también puede ser por medio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que nos conducen también en esta oración, por medio de la Lectio Divina, la cual pues ya la hemos platicado en algunos otros episodios, pero es básicamente la lectura, la meditación, la reflexión, la contemplación, la acción o el propósito, la acción y llevarla pues, a la práctica, todas las palabras que estemos haciendo. Los mensajes nunca se agotan de la Biblia, por más que leamos una misma cita. Y bien, todo esto nos sirve para comprender también cómo podemos vivir mejor. Porque quien vive mejor, a quien se le prolongan los años de la vida, de su propia vida, es el que ora, es el que escucha. El sabio es el que escucha. Y lo veremos en nuestros YouTube Shorts, si se meten.
Si escuchas, estás orando. Y si estás orando, entonces creces también en sabiduría. Y si creces en sabiduría, tu vida se prolonga y vives mejor. Dios te ayuda. Dios te favorece. Como en la antigüedad, con todos los santos, o los santos también no de la antigüedad, que se vieron muy ayudados por Dios, por su oración, por su intercesión también. Y es que si Dios es la verdad y la vida, el camino a la verdad y la vida, ¿qué otra solución tendremos sino la de simplemente orar para vivir la vida, para caminar por la vida y conocer en esta vida la verdad? Pues ninguna otra. La oración es la respuesta. Y luego hay muchas prácticas que pretenden ser como la oración, sin embargo, son distintas, como la meditación o la simple reflexión, que pues no terminan siendo oración, o rezarle al universo. ¿Cómo puede ser oración algo que no va dirigido a Dios? Pues es que no puede ser oración. Nos decimos ser muy espirituales, pero seremos muy espirituales porque vagamos por el mundo espiritual, pero sin ningún rumbo, sin ninguna dirección. Entonces, en ese caso sí, seremos muy espirituales porque nos encantan las cosas del mundo espiritual. Pero ¿hacia dónde vamos? Nos vamos a quedar estancados, nos vamos a perder entre las nubes y niebla de la espiritualidad. Pero sin oración, y simplemente considerando que somos espirituales y rezándole a cualquier cosa, como al universo o a las fuerzas astrales o a los signos zodiacales o yo qué sé, nos perdemos. Mientras que con la oración sí tenemos rumbo, una dirección, y podemos salir de todas estas nubes que no nos dejan ver en el mundo espiritual para llegar al cielo también. No todo lo espiritual por ser espiritual es bueno. Acuérdense que Dios es uno y muchos han rechazado a Dios. Tanto es así, y por Dios ser vida que no aniquila nada, y porque todo lo que ha rechazado a Dios permanece, entonces sí hay diferencias. No todo es bueno. Y hay que saber cómo buscarlo por medio de la oración. Y bueno, esto ha sido el programa de hoy, el bloque que me tocaba. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. jóvenes soñadores, Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.